Ahí estamos grabando. Y también para que recuerden que cuando estamos en el grupo grande, por favor pongan sus micrófonos en mudo para que no haya mucho estorbe. Y entonces cuando quieren contestar, alcen la mano o aprieten el clic para que alcen la mano. Y entonces con eso yo puedo llamar a la gente, quitan el mudo y me contestan la respuesta. Gracias. Y cuando hay problemas, yo puedo poner el mudo a todos alrededor. Ok, empezando la clase, ahora voy a compartir la pantalla para que vean. Deben ver a Academia Cristo. Excelente. Y yo voy a engrandecerme aquí en la pantalla para poder ver. Excelente. Ok, vamos a comenzar recordando que estamos en la lección número 2, la llegada del Salvador. Hoy vamos a ver el nacimiento de Jesús. Espero que lo hayan leído. Lo voy a contar. Vamos a enfocarnos en los 4C. Nos hemos dado los saludos cuando entramos. Ese es el concepto mío, la rutina mía. Siempre les saludo cuando entran y hablamos un ratito. Y vamos entonces a orar. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu presencia reconociendo que cuando tú prometes, tú cumples. Aunque a veces no sabemos cuándo, si lo cumples y lo cumples perfectamente, aun en maneras que quizás no podemos creer que suceda. Envíanos el Espíritu Santo esta noche por medio de tu palabra, para que podamos ver el nacimiento de tu Hijo, un cumplimiento de promesa tuya. Y al ver a este nacimiento, lleguemos a conocer mejor a Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, nuestro Salvador. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Excelente. Déjame revisar. Ok, ¿quién está buscando la participación? Ok, deme un momentito rapidito para poder darle a este señor. A veces olvidan de buscar el contacto. Gracias. Recuerden que estamos usando los 4C. Captar, contar, considerar y consolidar. Hoy vamos a tener la oportunidad de dispersarnos en grupos pequeños. Cuando lleguemos al tiempo le muestro cómo. Para practicar el concepto de considerar, haciendo las preguntas y contestándolas. Para, de nuevo, como dije en la oración, reconocer que Dios es verdadero hombre y verdadero Dios. Queremos creer y reconocer eso. ¿Ok? Raúl se despide porque está trabajando. Excelente. Vamos con el concepto de captar. Siempre tenemos una pregunta que quiere agarrar la atención. Y la pregunta que han hecho los que construyeron esta lección es simplemente la pregunta. ¿Es bien celebrar la Navidad o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es bueno que celebremos la Navidad? Pues algo que realmente necesitamos dejar aparte. Buenas noches Sí, para Richard. todos. Muy buenas noches. Richard, dime, para ti, ¿qué? Buenas noches, pastor. Yo pienso que no debíamos celebrar. Que no lo deben celebrar. ¿Por qué no? ¿Ah?
Porque ¿Por ese qué no es la piensas fecha tú que no deben? porque ese no es la fecha según la Biblia del nacimiento de Jesús. Ok, Richard, entonces, ¿cuál es la fecha en la Biblia? No me recuerdo ahorita, pero creo que es en abril. Que la verdad es que la Biblia no nos da fecha. No hay ninguna fecha en la Biblia. Pues, ok, si alguien piensa que no debemos celebrarlo por falta de una fecha, ok. José, ¿qué opinas? Bueno, buenas noches para todos, bendiciones. Creo que eso es algo como personal, ¿verdad? Que cada quien debe tomarlo de esa manera. De pronto la confusión que hay es por lo que dice el hermano, o sea, que no es en diciembre como se nos ha acostumbrado culturalmente, pero de que nació un día y debemos celebrar ese nacimiento, lo debemos hacer aún en nuestro corazón, porque cuando Él entró en nuestra vida, nació para nosotros. Entonces creo que ya eso es como algo personal que cada quien debería tomarlo de la mejor manera y Ok, celebrar porque ha nacido el Salvador del mundo. muy bien. Gracias, José. Jorge, ¿qué opinas? Yo creo que sí, que hay que celebrar, que la Navidad, como su nombre indica, es la natividad y celebramos el nacimiento de Jesús, no importa que no sea el día, si no hay una fecha establecida y todo en el mundo nos ponemos de acuerdo para celebrar ese día, creo que Jesús estaría contento de que festejemos su cumpleaños, aunque no sepamos cuándo, pero es como el Día de la Ok, Madre, el Día del Padre, hay un día y lo celebramos. muy bien, muy bien. Carlos, ¿qué opinas? Te doy las gracias porque nos has sido el Cristo. Carlos Monzón, ¿qué opinas? Bendiciones, hermanos, bendiciones, amado pastor. Yo pienso que sí, a mi criterio hay que celebrar. Bueno, yo digo, una fecha puede llegarse a conclusión de una fecha de nacer es cuando nosotros nacemos en Cristo, o sea, aceptamos a Cristo, Él está con nosotros. Esa fecha podríamos celebrar, en mi opinión. Ok, ok. ¿Sí? Creo que el comentario más que nada es simplemente reconocer que como no hay fecha en la Biblia, no tenemos Jesús nació en tal noche, ¿ok? Sí tenemos, según el Evangelio de San Lucas, sí tenemos un tiempo general. Sabemos que fue durante el tiempo cuando el censo fue pedido por el emperador romano. Y sabemos que esa fecha fueron unos 4 o 5 meses que duró. ¿Ok? Y también podemos analizar que si hay ovejas con pastores en las montañas, eso sucedía alrededor de unos 3, 4 meses del año. Pero en fin, el mero celebrar, podemos escoger cualquier fecha. Mi papá ha sido pastor por 58 años. Y él celebra cuando todos celebran, el día 25 de diciembre, algo conocido por muchos. Pero también él celebra en el medio de julio, porque él no quiere que la congregación pierda el concepto de que tenemos un Señor que ha nacido. Pues no importa la fecha, escogen algo, busquen algo y entonces obsérvenlo. Y la verdad es que se podría hacer, bueno, a ver qué quieres. Igual que, ok, sabemos bien cuándo fue la resurrección de Jesús, pero los discípulos celebraron la resurrección de Jesús cada domingo. Podríamos celebrar el nacimiento de Jesús cada domingo, pero quizás no tiene la misma facilidad porque un nacimiento sucede una vez, no es que cada vez. Ok, pues si lo quieren celebrar, celebran el 25. Si quieren escoger otra fecha, busquen una fecha. Pero busquen la oportunidad de sí celebrarlo. Muy bien, buenos comentarios, gracias. Mateo 1, del 18 al 24, la historia del nacimiento de Jesús
Según Mateo, sabemos muy bien que Lucas tiene detalles largas. La semana pasada vimos cómo el ángel Gabriel vino y anunció a María. En el capítulo 2 de Lucas tenemos a María viajando de Nazaret a Belén. Tenemos un lugar, un establo, porque no había lugar en los hoteles en aquel entonces. Tenemos a los ángeles viniendo a los pastores para anunciarlo. Tenemos a María llevando a Jesús al templo y ahí hay Simeón y Ana. Pero en Mateo tenemos el enfoque con el padrastro de Jesús. Lo conocemos como José. En el tiempo que María fue embarazada, María y José, comprometidos, novios, habían prometido casarse, pero no habían tenido la boda todavía. Y por eso no tuvieron relaciones sexuales. De repente, José oye, María está embarazada. Felicidades, José. José dice, no fue mío, yo no hice nada. Y pensó, ok, yo no quiero tener esta mala fama, no, tampoco quiero dañar la reputación de María, pues vamos a hacer esto a lo silencio, a lo aparte, vamos a hacerlo quietecito. Pero al pensar eso, una noche vino un ángel a José en sueño. No tenemos el nombre del ángel. Decimos que, bueno, la Biblia dice que es ángel del Señor. Y hay 3 nombres que a veces dan. Micael es ángel del Señor. Unos nombres más conocidos y usados. Gabriel nunca es conocido como ángel del Señor. Gabriel es conocido como el mensajero principal del Señor, uno que vino al lado de Dios. Pues viene un ángel del Señor, viene a José y le cuenta en sueño, oye, José, eres hijo de David, no temas en recibir a María como tu mujer, porque aquí no hay pecado adulterio. Lo que ha sido engendrado en María es del Espíritu Santo. Concepto que no se podía haber pensado, ni imaginado en unos miles de años. Y entonces el ángel dice a José, María va a dar a luz y tú, José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Inmediatamente Mateo da a reconocer que hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel es hebreo. El hebreo siempre sale al revés. Pues Emmanuel, él es Dios, man es con y él es nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Los nombres en la Biblia siempre tienen un significado particular. Dios dio a conocer a José que su nombre es Jesús, que significa Él salva, y también es Emmanuel, porque es el Dios verdadero viviendo con nosotros. José se despertó y José obedeció, hizo lo que el ángel le pidió. Recibió a su mujer, lo tomó, se casaron inmediatamente, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y él cumplió lo que pidió el ángel. Le puso por nombre Jesús. Ese es el nacimiento de Jesús en su forma corta. No tenemos el lugar de Belén, no tenemos el burrito sabanero como cantan en México, en otros lugares, no tenemos las ovejas, los pastores, simplemente tenemos el enfoque de Jesús y sus 2 nombres claves. Jesús, el salva, y Emmanuel, Dios con nosotros. Ok, entonces vamos a considerar esta realidad. Y esta noche quiero que miren el WhatsApp. Acabo de poner en el WhatsApp bajo el grupo de información.
Acabo de poner las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? Y cómo se soluciona el problema. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir a todos ustedes. Déjenme buscar dónde lo puse. Ok. Grupo. Ahí está. Voy a dividir a ustedes en 4 grupos. Va a venir automáticamente. Y quiero que en esos grupos pequeños, algunos con 2 y quizás uno con 3, quiero que practiquen. Les voy a dar 5 minutos. Quiero que practiquen haciendo la pregunta y contestando la pregunta. Y al terminar los 5 minutos, entonces vamos a hacerlo juntos y voy a escuchar a un representante. ¿Ok? Deben recibir un mensaje en pantalla. Háganle clic y únense con su grupito. Déjame ver. Ok. ¿Ya están todos abiertos? ¿Todos invitados? ¿Lo ven en pantalla? Hagan el clic y únense a su grupo, por favor. Ok. Daniel, tienes que unirte a tu grupo. Y también Orlando, únete a tu grupo. Gracias, Daniel. Ok, pueden quitar el mudo y hacer sus preguntas. Buenas noches. Eh, sí, hago la pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Alguien tiene ¿Alguien? que contestar. Ujú. Ahora nos toca Hermano, empiece usted la... No, yo no empiezo. Háganlo entre ustedes. Ah, Entre ustedes, practiquen uno con otro. ah. Ok, te voy a mandar a un cuarto. Y Daniel, te voy a mandar a un cuarto. Ahora deben recibir una invitación, Carlos y Daniel, y pueden entrar a ese cuarto. Vi, Tiene que activar cuando va a hablar siempre. que no sé cómo meterme. Carlos Mozán, hay algo en la pantalla, haz clic y así puedes entrar. Sala de grupo. Sí, sala de grupo. Excelente. Ajá. La segunda, ¿cuáles son los objetos de esta historia? exactamente. Muy buenas noches, Alejandro.
Muy buenas noches, Alejandro. ¿Me oyes? Alejandro, te voy a mandar a la sala 4 para que participes con ellos. Debes ver en pantalla que dice ir al salón. Excelente. Porque cuando sucedió la historia, los personajes, los objetos, bastante buena, pues, muy bien. Porque así puede aprender uno con esos métodos, podemos aprender de la Biblia. Y yo, ¿qué es lo que teníamos que leer o qué es lo que tenemos que hacer? Cuéntenos. Las preguntas para considerar, los puse en el WhatsApp. ¿Cuáles son los personajes de la historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y el concepto es que aquí pueden practicar uno con otro. Bien. Gracias, hermano. Ya. Ya. Bien, entonces. Dijo personajes primero. Sí, personajes. ¿Cierto? Ya, ya. Entonces estaríamos con el ángel, María, José, José. Tenemos el ángel que llega a dar el mensaje a José. Tenemos a José que es el que recibe el mensaje. Tenemos a María. A quien dio a luz y el más importante de todo, a quien dio luz María. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pero en el momento de Jesús. Y tenemos también lo que es la participación de José. De José, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Hay José, objetos en esta historia? padre. ¿Hay algo que quizás no es humano? No? ¿Hay objetos en esta historia? Tenemos el pesebre, tenemos los pañales. Sí, el pesebre no aparece No, en el cuento de Mateo. El pesebre aparece en Lucas, pero aquí no. No. Aquí quizás se podría decir que hay cama, porque José estaba durmiendo, le vino en sueño. Espero que durmió en cama. No sé si durmió en caballos. No. Me imagino que estaba acostado en cama. Pues quizás ese es el único objeto. ¿Cuándo ocurrió la historia? Al sexto mes. Ok. María regresando de donde estaba Elizabeth, tercer, cuarto, quinto mes. Ok. La verdad es que no sabemos exactamente, pero sabemos que María ya estaba mostrando que estaba embarazada, porque José dijo, mira, el hijo no es mío. Yo quiero, no quiero darle mala fama, pero tampoco yo no quiero tener esa reputación. Y entonces fue cuando vino el ángel. ¿Ok? ¿Cuál fue el problema en la historia? La duda. ¿Duda de quién? De José. ¿Ok? ¿Y cómo se soluciona la historia? En que el ángel le dice que no tema porque lo que está engendrado en María, engendrado del Espíritu Santo es. Sí.
Pues el problema es falta de duda. ¿Qué hago con María? Y se soluciona porque Dios manda un ángel, da el mensaje específicamente. Muy bien, te voy a dejar, voy a buscar otro cuarto y próximamente nos vamos a reunir en grupo grande. La Biblia, la palabra inspirada de Dios, nos diga lo que significa. También consideramos otros textos de la Biblia. Es lo que dijimos, José, que ir a la Biblia, a los pasajes bíblicos y no interpretar a la manera de nuestra o a la manera de otra persona, sino leerlo en completo, no solamente esta parte, sino lo que continúa el versículo. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿A dónde ocurrió la historia? Historia. ¿Cuándo ocurrió? Richard, ¿tienes una ¿Cuál pregunta? ¿Cuál ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Ok. Yo sé que fue la primera vez para algunos usar este concepto. No se preocupen si no agarraron todo. Quizás en el futuro tendremos más oportunidad. Pero lo que acabo de hacer es darles la oportunidad de trabajar más con un grupo pequeño en vez de este grupo grande donde una o dos, tres personas puede dominar todo. Y el concepto de la lección, recuerden, es trabajar con las preguntas de considerar. Y consideramos quiénes son los personajes. Cuando yo brinqué de cuarto a cuarto, creo que lo tenían bien fijos. ¿Cuáles eran los objetos? Comenté en unos salones que quizás no podemos hablar de animales, ni de ovejas, ni todo eso, porque eso es de Lucas, no de Mateo. Quizás el único objeto aquí es la cama, porque José estaba dormido. Ok. ¿Dónde ocurrió la historia? Tiene que ser en Nazaret, porque ahí fue donde vivía José. María quizás estaba en Nazaret o venía de regreso de Elizabeth, no sabemos exactamente. Probablemente venía de regreso porque la noticia llegó a José. Oye, María está embarazada. Y José dice, no es mío. ¿Cuándo ocurrió la historia? Después de que el ángel Gabriel vino a ella. Y antes, bueno, la historia termina con el nacimiento de Jesús. ¿Cuál fue el problema? Los 2 o 3 salones que escuché bien lo tenían fijos. La duda de José.
José no quiere tener sus manos sucias con esta situación, no quiere darle mala fama a María, pero tampoco él quiere tener su reputación dañada. Él quiere limpiarlo. La duda era, ¿qué hago? ¿Y cómo se soluciona el problema? Fácil. Dios manda al ángel. Y el ángel da las noticias para aclarar a José. Oye, José, esto es algo fuera de lo común. Lo que está engendrado en María es engendrado por Espíritu Santo. Viene de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Es hijo de Dios. Y tú le pondrás por nombre Jesús, el Salvador. Pues deberían de haber agarrado esos conceptos. Y escuché en 2 de los salones que ya tenían esto bien en mente, que hay comprensión, hay entendimiento cuando usamos el considerar. Pero también vemos que la Biblia interpreta la Biblia. No estamos agregando. No estamos buscando una interpretación que no concuerda con el resto de la Biblia. No. Permitimos que la Biblia interprete la Biblia. ¿Ok? Eso es el considerar. Ahora, yo no voy a hacer la pregunta si les gustó o no. Ok. ¿Cuál fue la pregunta más difícil? Para muchos, quizás es el objeto, porque no había objeto. O quizás es cuándo ocurrió, porque nos gusta a nosotros hoy ponerle fecha. Ok. No, la exactitud de la Biblia es suficiente para nosotros. Vamos a consolidar. Ahora es donde tomamos esto y lo ponemos en vista de la aplicación. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? El nacimiento de Jesús. Ok, es el nacimiento de Jesús. Estamos hablando del cumplimiento de la promesa. Y aunque la historia misma dura unos 3, 4, 5 meses, viene el ángel, se casa con María José y después nace Jesús, ocurre mucho tiempo, pero el punto principal es el nacimiento. Y quizás podrían decir que también es el nombramiento, que Jesús tiene nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Él salva. Pero todo eso está conectado con el nacimiento. ¿Qué pecado veo? ¿Qué pecado necesito confesar yo cuando yo cuento esta historia? Cuando yo considero esta historia. ¿Qué pecado necesito confesar mí mismo? Simón, ¿qué opinas? ¿Qué opino de ¿Qué pecado? qué pecado? Bueno, ¿qué pecado me enseña a confesar? Bueno, lo que yo puedo entender, pastor, el pecado que me enseña a confesar, primeramente, es reconocer, primeramente, arrepentirme de mis pecados y reconocer a Jesús como mi Salvador. Ok. A veces el ser pecaminoso quiere salvarse a sí mismo. Mira las buenas obras que hago, que soy mejor de X persona. Y aquí en esta historia, más que nada, vemos que Jesús es el Salvador. No soy yo. No es la mamá María. No es un santo o otro ángel. Es Jesús. No hay ninguna otra persona nacida contada en la Biblia donde le dicen, ponle el nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Junto con eso, quizás podemos enfocarnos en el nombre Emmanuel. Hay personas que dicen, no, Jesús es solamente Dios, no es hombre. Entonces, ¿cómo puede estar con nosotros? No, Jesús solamente es hombre, no es Dios. Entonces, ¿cómo puede salvarnos? No, Jesús es verdaderamente Dios y hombre al mismo tiempo. ¿En qué versos o palabras de la historia yo veo, dónde veo el amor de Dios? En esta historia. ¿Puedo opinar? Sí, Simón, por favor. Yo puedo ver el amor de Dios manifestado al mundo es en el nacimiento de su hijo. Ok. El cumplimiento de la promesa, nacimiento. Excelente.
Samuel, ¿dónde ves tú el amor de Dios en esta historia? Samuel, tienes que quitarte el mudo si me oyes. Nacimiento de Jesús fue en Belén. Sí, fue en Belén. Excelente. Vemos el amor porque Dios lo hizo así. Richard, Sí. ¿dónde ves tú el amor? Cuando el ángel le dijo que iba a ser el Salvador del mundo. Ok. Creo que todos estamos por decir en la misma página, en el mismo verso. El amor de Dios se ve en el cumplimiento de la promesa. Ahí tenemos el Salvador. Dios con Mandó a nosotros. su hijo. Algo increíble. Y es puro amor, porque tú y yo no merecemos que Dios esté con nosotros. Dios odia el pecado. Tú y yo somos pecadores. Pero vemos el amor cuando Dios manda a su hijo. Su hijo. Entonces, ¿qué voy a pedir a Dios para ponerla en práctica a base de esta historia? Creo que ninguno de nosotros está casada con alguien que de repente está engendrado por el Espíritu Santo, pues no tenemos que preocuparnos de eso. Pero ¿qué sí puedo pedir? Que a veces yo actúo como José. ¿Qué voy a pedir para poner en práctica? Perdón y ¿Perdón de qué? las ¿Perdón de qué? perdón de nuestros pecados y la sabiduría para practicar la palabra de Dios y la verdad. ¿Ok? Eso me imagino. Muy bien, Samuel. Richard, ¿qué piensas? Gracias. Que no debemos caerle en duda, porque ahí estamos pecando en la duda. Y debemos más bien hacer creer la palabra y llevarla para predicarla a los demás, pues. La salvación de Jesús. Muy bien, muy bien. José, ¿qué opinas? ¿Qué vas a pedir a Dios para poner en práctica? Bueno, creo que ya todos Yo sabiduría contestado porque la pregunta. Creo que pedirle a Dios que nos quite la duda, como lo decíamos anteriormente, Ok. ¿verdad? Que nos quite esa duda de poder creer y poder abrirnos el entendimiento para dudar menos de Él, sea cual sea la situación. Muy bien, muy bien. Excelente. Creo que más que nada vemos la duda personal. Y la verdad es que en muchos textos de la Biblia, el Espíritu Santo nos va a ayudar a quitar esa duda. Porque el ser pecaminoso duda de todo lo que no ve, lo que no entiende, lo que batalla en creer. Y nosotros necesitamos el apoyo de Dios para quitar esa duda. ¿Ok? ¿Y quién es Jesús? Bueno, ustedes me han oído decir varias veces ya en esta historia, Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Lo sabemos muy claramente porque Jesús nació de María. No es que Jesús apareció un día y dije, soy Dios. No, no. Vino como hijo, engendrado, nació, creció, vivió y por eso es verdadero hombre. Y como es hijo de Dios y tiene el nombre Dios con nosotros, también es verdadero Dios. La clave es entender y creer la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué tuvo que ser Dios y hombre en una sola persona? Tuvo que ser Dios porque necesitábamos un Salvador perfecto. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo pecamos de noche a mañana, de mañana a noche. Tú y yo nacimos con un ser pecaminoso. Por eso más tarde en la Biblia Jesús dice, fue Pablo que dice que quizás alguien puede morir por sí mismo, pero nunca lo puede hacer. ¿Por qué somos pecadores? Pues nuestro Salvador tenía que ser perfecto. Por eso tuvo que ser Dios. Obedecer los 10 mandamientos perfectamente
y seguir la voluntad de Dios perfectamente. Pero también tuvo que ser hombre. Y más que nada, tuvo que ser hombre porque Dios no muere. Si Dios requiere sacrificio para el perdón de los pecados, Él requiere muerte. Dios no muere, pero Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, va a morir, puede morir. Y como sabemos, sí murió. Pues Jesús tuvo que ser verdadero Dios para ser perfecto, obedecer todo perfectamente, inclusive la voluntad de Dios. Y tuvo que ser hombre para poder dar la vida, su vida, en la cruz. Dios el Padre no muere. Dios el Espíritu Santo no muere. Dios el Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, sí murió. Y sí resucitó. Por eso reconocemos el verdadero Dios para salvarnos y también el verdadero Dios para morir por nuestros pecados. ¿Alguna pregunta que queda todavía hoy sobre esta lección? No es una lección tan difícil. Más tarde en los estudios vamos a tomar más tiempo porque quizás vamos a ver cosas que no hemos visto antes o no entendemos bien. ¿Pero alguna pregunta sobre la lección de esta noche? Si no les toca esta tarea, y de nuevo lo pondré también en el WhatsApp un poquito más tarde, pero quiero que vean el video de lección número 3. Porque ahora vamos a seguir con Mateo capítulo 2 y vamos a mirar a la lección sobre los magos, los reyes del oriente. Y vamos a tener que determinar qué es tradición y qué viene de la Biblia. Pues hágame el favor para el martes, primero Dios, el martes. Vean el video, lean Mateo 2 y les pondré las preguntas para ir anticipando. Los pondré también en el grupo de WhatsApp. Lo que les puedo decir, esas preguntas son para que ustedes preparen para la clase. No me los tienen que mandar, no es tarea que yo tengo que corregir. Simplemente es algo que ustedes pueden usar para ubicarse, para formarse alrededor y entender el concepto en el cual vamos a ir avanzando. ¿Ok? Entonces vamos a terminar con oración y después nos despedimos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias que nuevamente nos has mostrado que Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, de verdad es Dios con nosotros. Quita nuestra duda de nuestra salvación. Quita la duda que tenemos de que no necesitamos a nuestro Dios, que lo podemos hacer todos nosotros mismos. Y envíanos a tu Espíritu Santo para que la fe fortalezca y vamos creyendo más seguramente que tenemos a verdadero Dios y verdadero hombre como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Entonces, vamos a decir, Ramón, despídete, por favor. Gracias, hermano pastor. Gracias. Que Dios le bendiga. Hasta otra semana. Hasta el lunes. Martes, ¿no? El martes, primero Dios. Gracias. Gracias, hermano. José González, despídete, por favor. Bueno, muchas gracias, pastor, y bendiciones para todos mis hermanos. Que tengan una excelente noche. Bueno, hasta la próxima clase con la ayuda del Señor. Excelente. Daniel, despídete, por favor. Bendiciones, pastor. Muchas gracias y también a Dios. Y bendiciones a mis hermanos. Bendiciones. Gracias, Daniel. Alejandro, me dices que no tienes la habilidad de comunicar, pues saluda así. Sí, ya lo tengo. Ya ¿verdad? conectaste. Excelente, Alejandro. Puedes despedirte. Sí, Dios les bendiga, pastor, y a todos los hermanos desde aquí, de Nicaragua, ciudad de Bilwi, Caribe Norte. Bendiciones. Gracias, Alejandro.
Simón Fuentes, despídete, por favor. Simón, tienes que quitar el mudo. Ahí está. Simón, despídete, por favor. Bueno, desde aquí de Venezuela, el Callao, Estado Bolívar, le envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, pastor, y felicitaciones por esa clase que son muy nutritivas para nuestro crecimiento en el Señor. Saludos y abrazo. Gracias, Simón. Muy bien. Jorge, por favor, despídete. Saludos a todos y que el Espíritu Santo permanezca en nosotros para que sigamos aprendiendo. Gracias, Timothy. Muchísimas gracias, Jorge. Carlos Monzón, despídete, por favor. Bueno, antes de todo le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos da la oportunidad de poderlo tener a usted al frente para que nos instruya en lo que es la palabra de Dios. Y les deseo un feliz fin de semana a todos en la paz de Cristo y bendiciones a sus familias, a sus trabajos, su quehacer diario. Bendiciones, mi amado pastor, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Richard, por favor, despídete. Buenas noches, soy Richard Urdaneta de Venezuela, Estado Zulia. Dios los bendiga a todos los hermanos, al pastor, y que la paz del Señor esté con ustedes. Y conmigo también. Bueno, Dios los bendiga, amén. Gracias, Richard, gracias. Daniel, por favor, despídete. Ya, bendiciones para todos, para usted, nuestro pastor, y para todos nuestros hermanos que estamos aprendiendo cada día más, y que Dios nos dé la sabiduría para poder aprender y para llevar después la palabra a otros. Eso sería de acá de Valdivia, Chile. Excelente, excelente. Amén. Y espero que se caliente un poquito más mañana para que no esté Bueno. tan frío contigo, Daniel. Amén. Orlando, despídete, por favor. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, siervos de Dios, particularmente a usted, pastor. Aquí tenemos problemas un poquito de internet, pero ya nos seguimos incorporando. Bendiciones, saludos para Jorge Alberanga, especialmente. Bendiciones. Bendiciones a todos y nunca olviden, sucede algo con internet, yo entiendo eso. Por eso grabamos y tenemos todo y pueden buscar la grabación y repasarlo lo que quieras, especialmente en preparación para su proyecto final. Pues muy bien, ahora voy a